Y tenemos un invitado de lujo también acá, testigo él de los vaivenes y, si se quiere, también sinsabores de una institución enormemente poderosa, grande y cara a los efectos, cara a los, ¿cómo que se llama eso? A lo que nosotros como ciudadanía tenemos, ¿verdad? Porque el IPS, Instituto de Previsión Social, es un ente al que queremos y queremos salvarlo. No sabemos cómo está realmente, pero hubo una voz en estos días que reveló cierta situación del IPS, y por revelar esa situación, que fue una revelación honesta, porque evidentemente lo que está mal hay que decir, y más si hay gente de por medio, gente que está entre la vida y la muerte, porque de repente escasean los medicamentos y ese tipo de cosas. Y entonces esta persona que denunció, esa es la palabra, lo que estaba pasando ahí, y que tenía un cargo preponderante dentro del esquema del Instituto de Previsión Social, se quedó sin ese cargo y lo apartan, lo destituyen. Estamos hablando del doctor Carlos Morínigo, que por denunciar la falta de medicamentos e insumos lo apartan del cargo de gerente, creo que era. Él también formaba parte del Consejo de Administración. El Consejo lo destituye, y Carlos Morínigo era gerente de salud. Gerente de salud, o sea que un puestazo. Él hace 18 años que está inmerso en ese mundo del Instituto de Previsión Social, y por ser una persona honesta, transparente, porque si uno quiere tapar las cosas y asociarse imaginariamente por ciertas cuestiones que pueden venir después a favor de una persona X, que en vez de denunciar guarda secretos, bueno, él hizo todo lo contrario. Él denunció porque era una realidad, ¿verdad? La falta de medicamentos. Un 40% de los medicamentos en el servicio del ente no estaban ahí, sino decían que habían estos medicamentos, se anunciaba que habían, y en la realidad era totalmente lo opuesto. Él es neumólogo, médico, 47 años, tiene 3 hijos. Carlos Morínigo, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, don Bruno, a vos y Bruno. para conversar sobre la situación. Decime, vamos directo a eso y después vamos a ampliar más nuestra charla, porque Carlos Morínigo viene de una familia muy importante de los medios de comunicación también, entre paréntesis. Pero vamos por parte, como dice Jack el Destripador. ¿Qué realmente te motivó, entre comillas, y ni pensabas lo que iba a suceder después, me imagino, a denunciar lo que estaba pasando ahí en el IPS? Bueno, es una situación un poco complicada la que la que está atravesando hoy en día el IPS. Sí. Los asegurados hoy no tienen una respuesta ante sus enfermedades, de las cuales nosotros somos responsables como Instituto de Previsión Social de dar respuesta inmediata a todo lo que necesitan los asegurados. Veníamos arrastrando de meses atrás la falta de provisión de medicamentos debido a la falta de disponibilidad presupuestaria. No tenemos presupuesto para ir cubriendo las deudas e ir contrayendo nuevas deudas para comprar nuevos medicamentos. Perdón, pero esta es una cuestión de larga data, no es de ahora nomás, ni del gobierno pasado. Esto se arrastra de hace 30 años, 25 años más o menos. En el lenguaje coloquial se habla de una bicicleteada.
Claro, por Se supuesto. hacía una bicicleteada, se pagaba por parches y la deuda iba aumentando. Hasta el momento donde hoy en día, debido a que las leyes de contrataciones también son más rigurosas, justamente para evitar que se sigan acumulando deudas, hoy el IPS tiene una deuda enorme y el presupuesto no puede asumir esa deuda. Y tampoco el Estado, lo que le debe al IPS nunca le salda. Tenemos una deuda histórica del Estado con de IPS. cerca de 500 millones de dólares más o menos. Así mismo es. Imagínate, Bruno, que inclusive con esa plata vamos a pagar la deuda. Pero después tenemos que seguir contrayendo nuevas, nuevos protocolos, nuevas cosas. La medicina hoy en día, sobre todo la medicina de alto costo, es hoy en día una realidad, sobre todo en las enfermedades crónicas, ¿verdad? Gerente de salud, ¿qué implica ser gerente de salud del IPS? Ese es un cargo muy importante, ¿verdad? ¿Y hace cuánto que comenzaste, que te centraste en ese cargo, digamos? Y son desde septiembre del 2023. Septiembre del 2023 asumimos la responsabilidad. El gerente de salud es responsable de toda la parte de salud, los servicios sanitarios, todo lo que tiene que ver con atención al asegurado, ¿sí? Entonces, la parte misional del IPS está a cargo de la gerencia de salud. Hay imágenes, y muy buenas imágenes, realizadas por Pablo Ruiz Díaz, donde se muestra el IPS con todo su potencial, digamos, porque uno mira eso y parece que uno estuviese como si uno estuviese en Francia, en Europa, más o menos, pero es un reflejo, pero la realidad médica, en realidad, a nivel de insumos, es otra. Dista mucho de lo que uno ve y se enamora con estas imágenes, porque uno dice, bueno, por fin hay un centro asistencial médico tan imponente y me voy a salvar de lo que tenga y voy a ir ahí a que me atiendan porque yo soy también aportante, etcétera, etcétera. Hay mucha dicotomía en ese aspecto porque por un lado se muestra todo este poderío y por otro lado anunciaste que hay escasez de medicamentos. ¿Cómo se entiende eso? Y la verdad que estas imágenes son... El IPS ha crecido muchísimo con respecto a años anteriores y sobre todo esta infraestructura tan hermosa que estamos viendo. Pero esto trae consigo deudas, trae consigo también equipar esos lugares. Hoy en día tenemos, Bruno, camas de terapia intensiva que no están siendo utilizadas porque no tenemos los ventiladores pulmonares. ¿Ah, sí? Sí, que están cerradas. Las camas están Las camas, sí, están bloqueadas. O sea, las habitaciones donde están las camas están bloqueadas porque no tenemos para comprar los ventiladores pulmonares. ¿Y cuánto sale cada La licitación es... ventiladores? Es muchísimo. Estamos hablando de $80,000, $90,000 cada ventilador. ¿Y cuántos necesitan ustedes? Teníamos que tener 25 ventiladores nuevos. Hace un poco el cálculo, 25 por $80,000, por 80,000, a ver, 25 por 80,000, hacer rápidamente. Entonces están... Se llaman a licitaciones con mantenimiento y todo lo... $2 millones. Y el Estado le debe 500 millones al IPS. ¿Cómo se entiende eso? Y son cosas que tenemos que hacer una revisión profunda. ¿Y quién es el que tiene que encargarse de hacer esa revisión o de...? El Consejo de IPS, con el presidente a la cabeza, es el responsable de llevar la situación actual del IPS al señor presidente de la República. De contar, hacer el diagnóstico de cómo se encuentra el IPS, debido a qué se encuentra así, quiénes son los responsables que todavía están dentro de la institución ejerciendo algunos cargos. Sí. Entonces, debe sincerar la deuda que hay y pedir el apoyo correspondiente al Estado paraguayo. Y debe saldar con la deuda histórica o algún tipo de otro elemento que deben quitar los especialistas para salvar al IPS, ¿verdad? Bueno, es muy didáctico lo que decís, muy fuerte lo que decís al mismo tiempo, pero muy responsable también, Carlos Morínigo.
Y decime, ¿y cómo volviendo otra vez al famoso caso de la escisión que te hicieron a vos ahí, te cortaron, digamos, te frenaron, te sacaron de esa gerencia de salud? ¿Alguien se acercó? ¿Alguien te dijo? Alguien, porque, qué sé yo, si uno comete un desliz que crees que no es ningún tipo de desliz, sino es una información que necesita la ciudadanía, y había sido que estaba hiriendo o perforando ciertas historias que vos no sabías, nadie se acercó a decirte, bueno, no hagas más esto, pero tenés que continuar acá adelante, este tipo de cosas. ¿Nadie se acercó? Hasta hoy en día, Bruno, no he recibido ni una llamada de ninguna autoridad, compañero de trabajo, porque al final yo soy funcionario del IPS antiguo nombrado. Ninguno de ellos me ha llamado. ¿Y cuánta gente estaba, digamos, ¿cómo que se dice? Afectada a través de esta gerencia de salud? O sea, vos eras el jefe de ¿cuánta cantidad de gente? 26.000 personas aproximadamente, funcionarios. 26.000 funcionarios. La gerencia de salud. ¿Y nadie te llamó, nadie de los 26.000? No, los compañeros sí, apoyo total los compañeros, pero de los órganos que me destituyeron no he recibido ninguna, ni siquiera el por qué. Yo me enteré por la radio, Bruno, de mi institución. Por la radio. ¿Y los que te destituyeron eran estos que conforman la cúpula, digamos? Miembros del consejo. Miembros del consejo. Así es. ¿Y qué hace esa gente? Los miembros del consejo. ¿Qué son los miembros del consejo? Los miembros del consejo son representantes de los distintos aportantes al IPS, de la parte industrial, sabemos todo eso. Y también me atrevo a decir las coimas que ellos reciben, porque supuestas coimas, sabemos eso también. Pero yo quiero saber, ¿es importante tener ese consejo ahí o hay que cambiar también esto? Porque hay que hacer todo un cambio de la A a la Z ahí orgánicamente. Para mí que no es necesario, Bruno. Yo tengo mi forma de pensar con respecto. Imagínate que el presidente haya dicho de que en el consejo me trancan mis proyectos. Sí. Debo hablar y negociar con ellos. ¿Cuándo se ha visto que se tranque un proyecto para beneficio del asegurado, por ejemplo? O sea, ahí ya hay inconvenientes de entrada. Claro. Y yo desde el inicio... beneficio del asegurado. Yo desde el inicio tuve inconvenientes con el Consejo en septiembre por unas declaraciones que ella había hecho cuando asumimos, y yo di un diagnóstico situacional de cómo yo recibía la gerencia de salud. Y había hecho una comparación con el Titanic. Yo estoy recibiendo un Titanic hundido y los responsables son la administración anterior y también tienen que dar respuesta y deben ser juzgados y deben resarcir lo que hicieron al patrimonio del IPS. Y que algunos se daban todavía y están dando vueltas por el Consejo, inclusive en las altas esferas de la presidencia del IPS. Ahí fue el primer llamado de atención que yo recibí, Bruno. Y este fue ya el acabose cuando ya automáticamente me dan el paso al costado, ¿verdad? Decime, esto que te hicieron a vos, ¿tiene algo que ver con lo que anteriormente le sucedió a Pedro Halley, por ejemplo? Y puede ser, Bruno. Yo, lo que le pasó al doctor Halley, no tengo conocimiento, pero también... Sí, después de 25 años de haber estado ahí dirigiendo la batuta, ¿verdad? Era gerente de, ¿cómo que se llama? Tenía un cargazo. Prestaciones. Claro, ¿sí? Él manejaba todo lo que... Lo sacan y bueno, inclusive ahora cuando asume, antes de asumir oficialmente Santiago Peña, fue y habló, siendo presidente, ¿cómo se llama? Antes de oficial, ¿cómo se dice? Presidente electo. Se fue Pedro Halley con un grupo importante de profesionales del IPS a tratar de hablar con él para solucionar algo, ¿verdad? Y sí, se los recibió magníficamente, y después, si te he visto, no me acuerdo. ¿Eso se asocia más o menos, salvando distancias y momentos, a lo que te pasó a vos? Y puede asociarse, porque yo tengo entendido que el doctor Halley siempre va también frontal y con las afirmaciones correctas, porque es un señor que conoce mucho el IPS. Y ahora tiene hasta un programa de televisión. Vasta trayectoria en el IPS, y de hecho ha de conocer muchísimo. Bueno, y a este señor, al que te reemplaza ahora como gerente de salud,
cuyo apellido es González Mafiodo. González Mafiodo. Gustavo Alberto González Mafiodo. ¿Vos tenés alguna, urólogo es él? Sí. ¿Vos tenés alguna relación profesional con él? ¿Lo conocés? Sí, fue mi profesor en la facultad de urología. Es mayor que vos. Lo conozco, sí. Fue mi profesor en la facultad. Un excelente profesional, jubilado. Y ahora tiene una tarea complicada y difícil a la cual le deseo el éxito del mundo. Decime, ¿y vos no lo conocés a este señor Cubilla Ramos, el profesor doctor Cubilla Ramos? Claro, le conozco, el profe Cubilla. Claro. Científico, renombrado. Tiene 80 años, pero sigue tan vigente. Asesor del presidente. Científico. Más a mi favor, por eso te hice la consulta. Asesor de Santiago Peña. ¿Vos no te acercaste a él a tratar de que te dé algún consejo o alguna explicación? Él no tiene nada que ver acá, ¿verdad? Pero por esa vasta experiencia y como conoce a medio mundo y medio mundo lo conoce a él, ¿no te acercaste a...? A ver, nosotros, Bruno, teníamos una línea bien clara. El IPS estaba pasando una situación. ¿Qué es lo que no nos dejaba dormir a nosotros? Es el levantarnos y que un colega tuyo me llame y me diga: doctor, no hay insulina para el tratamiento. Doctor, no hay guante. Había un problema y un objetivo bien claro. Que el asegurado que vaya a consultar el IPS sea atendido en forma correcta, en tiempo y forma, salga con sus medicamentos en mano y que tenga los análisis laboratoriales y radiológicos correspondientes para su patología. Ese era el objetivo que nosotros teníamos. Sí, por supuesto. No hay otro objetivo que tiene que tener IPS. Entonces... cuando viene la y eso no se da. No se da. Hoy en día no se está dando. ¿Y por qué no se da? ¿Cuánta gente está asociada o trabajando ahí profesionalmente en el IPS? Hoy en día tenemos 1.500.000 asegurados en el IPS. Asegurados. Asegurados. Entre beneficiarios y cotizantes. Médicos y 26.000. Profesionales de blanco. 26.000 en total. En total. En todo el Paraguay. En todo el Paraguay. O sea, vos eras gerente de salud de 26.000. Así mismo es. Qué bárbaro. Así mismo. Y habiendo tanta cantidad de gente que tendrá sus labores, ¿verdad? O el diseño de la planificación de su trabajo, ese tipo de cosas. ¿Cómo estás diciendo que no se le responde al asociado de esta forma? Porque no solamente con recursos humanos nosotros solucionamos el problema del asegurado, Bruno. Nosotros debemos tener los elementos para la atención. Ergo, medicamentos, yo te puedo atender, pero te doy una receta, anda a comprar porque no tengo. O te doy un turno para un oncólogo que está con una patología de cáncer y tenemos turno dentro de 3 meses. Sí, o tenemos un estudio que de repente tenés que hacerte y no tengo para hacerte, o en mi ciudad no hay. Tenés que venir a Asunción a hacer una cola de 3-4 meses y ya estás grabando. O sea, entonces... Y todo eso se da. Todo eso se da y es de público conocimiento. Sí, es la queja. Es la queja y es lo que nosotros tratábamos de resolver día a día. Pero cuando te llaman y te preguntan, Bruno, ¿es cierto que no hay medicamentos? Yo no puedo salir a decir lo contrario. Claro, por supuesto. Sí, es evidente y los reclamos son evidentes y yo recorro los hospitales todos los días y veo las necesidades y pateo tableros y veo por qué no tengo esto. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Y cómo se puede revertir esta situación de la falta de insumo, primeramente? ¿Qué hay que hacer? ¿Pagar a estas empresas que producen? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, Bruno. Ahora tenemos una deuda que ya está instalada, que son de más de 500 millones de dólares. Sí. ¿Ok? Esa es la deuda. La deuda solamente. Hablan de 400. Es más. Si sumamos otras cosas, vamos a irnos a mucho más. Bueno, y genial. Pero por otro lado, el Estado también le debe 500 millones al IPS. También. Y si eso cumple el Estado con el IPS, ¿se normalizaría el servicio? Lo ideal es pagar toda la deuda para que el presupuesto actual no esté involucrado en el pago de deuda. ¿Qué pasa? Sí. Yo tengo mi presupuesto 2024, pero yo tengo nominal. El 70% está para pagar deuda. Me sobra un 30%. Y ya sé, y por eso te estoy diciendo, doctor Carlos Morínigo, ¿qué pasa si el señor Peña se le enciende la lamparita y que va a ir a su favor ese paso
y dice, el Estado va a saldar su famosa e histórica deuda con el IPS de 500 millones de dólares. Si eso se da imaginariamente, ustedes ahí en el IPS normalizan las actividades. Vamos a normalizar en un 50%. ¿Ah, sí? Y vamos a respirar. ¿Y qué faltaría para el otro 50%? Y la reorganización de los servicios, el control. El control. Nadie controla. El control. Y lo que decimos siempre. El control. Falta control. Claro, entonces con software nuevos que podamos hacer para no tener que fuga de medicamentos, fuga de laboratorios, que no ingresen pacientes que no son asegurados. Y una serie de cosas que tenemos que ir mejorando. El control es fundamental. Ingresan pacientes no asegurados. También existen pacientes que a veces ingresan y que son detectados y a veces son eliminados, ¿verdad? O a veces uno hace una suerte de caridad o solidaridad con esa gente. También. Y más si se trata de gente valiosa que por X razones no está asociada, pero que brindó en sus años mozos o de actividad mucho aporte a la ciudadanía. Y eso es muy importante recalcar, Bruno, que nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud. Podemos activar perfectamente el convenio cuando Salud Pública requiere y nosotros cubrimos a los que no son asegurados. Pero por las vías correspondientes. No por las vías. Por las vías correspondientes. Bueno, yo quisiera, ejemplificando esto, yo tengo un amigo músico muy conocido, un cantante muy conocido, que es una de las figuras más conocidas del mundo de la música, que pasó por una cuestión así problemática, y yo me atreví cuando estaba dirigiendo el IPS Benigno López, de llamarlo, porque éramos muy amigos con Benigno, y le dije, mira, este señor necesita esto, no tiene nada, y vos dirigí el IPS, no le podés dar una cama, una cosa así. En 2 horas él tenía la cama, este señor, y en 2 ocasiones él respondió positivamente a mi pedido. Yo no era nadie, sino era amigo de él y quería simplemente tratar de que este otro señor tenga las atenciones adecuadas. En ese aspecto, yo también aquí siempre me acuerdo de esa acción de Benigno López, que calladamente hizo, pero seguramente apelando a esto que vos decís. Totalmente. Con la cuestión del Ministerio de Salud, ¿verdad? Sí, señor. Así es, Bruno. Podemos hacer eso en el caso de que vayan por las vías correspondientes. ¿Por qué? Porque cuando va por otra vía es donde se presta la corrupción, porque hay gente que cobra por ese y le beneficio. Atendieron de la mejor forma a como corresponde a todo paraguayo, a Bruno. este músico. Sí. Y salió, por supuesto, de ahí estuvo bastante tiempo, pero después salió y qué sé yo. Pero en fin, como Carlos Morínigo, que yo te felicito por esa denuncia, porque vos lo hiciste porque sentiste hacerla, ¿verdad? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? O sea, Bruno, que fue un momento en donde ya la situación era prácticamente insostenible por los reclamos de los asegurados y no teníamos respuesta en la celeridad de los trámites por falta de presupuesto. Y me llama un colega tuyo y me pregunta, ¿y mi pecado fue el decir esto que estoy diciendo ahora? Sí, me faltan medicamentos y tengo, es más, un 40% tengo stock cero. Y eso se viralizó. Eso se viralizó. Claro. Y al viralizarse... Pero vos eso lo dijiste frente a un micrófono, frente a una cámara. Totalmente. Cuando me llaman... Pero de manera espontánea y natural, ¿verdad? Pero es que no tengo nada que ocultar. Claro. Yo tengo que contar la verdad y a la par contar la solución que yo propongo. ¿Y qué proponías? Y nosotros lo que decíamos es, tenemos estas licitaciones que ya fueron ganadas, fueron aprobadas por el Consejo, que ya solamente falta la firma del contrato, pero no tenemos disponibilidad presupuestaria, o sea, no había la plata, porque hoy la ley de contrataciones públicas te exige que tengas el monto total para
hacer la firma del contrato y adquirir ese medicamento. El IPS no tenía. Entonces estábamos rebajando costos y parcheamos. Esto va a servir para 2 meses, para 1 mes. Bueno, pero por otro lado, querido Carlos Morínigo, el IPS en los bancos de plaza tiene 2.8 billones de guaraníes, serían, ¿verdad? Señaló así el gerente financiero Américo Riquelme al ser consultado sobre la deuda total que hoy tiene el Instituto de Previsión Social. 2.8 billones de guaraníes, eso creo que son no sé cuántos millones de dólares, mucha plata. Con respecto a las farmacéuticas, la deuda es de unos 400 millones de dólares del IPS, ¿verdad? A las farmacéuticas, comentó Gerardo García de Cifarma. Pero tenemos entendido que están en tratativas de ir saldando esa deuda. No sé cómo es el asunto, pero... ¿Y por qué no se tiene en cuenta ese dinero que tiene el IPS ahí en los bancos? Porque eso está blindado, Bruno. Eso está blindado en el fondo de jubilaciones, está blindado por una serie de que la carta orgánica del IPS justamente evita que se toque eso porque es nuestra jubilación del futuro ahora. Bueno, justamente el presidente y ese grupo del presidente Peña en este caso, ¿verdad? Y el grupo que lo rodea de los poderes del Estado, dejen de estar mendigando o gateando por estos seguros privados, que es todo un gran negocio para los que mandan, y así sigue la historia, ¿verdad? Para los que mandan es un gran negocio, y para los que aportan al IPS tienen que pasar por estas penurias terroríficas. Ese es el contraste que existe. Así que esto quiero que el amigo Santiago Peña también recapacite con esto, porque él es el que tiene la llave. No es que se culpa a nadie más, tampoco lo culpo a él, ni yo ni nadie. Pero él tiene la lapicera, pues. Entonces él puede decidir. Y como buen economista, puede sacar dinero de un lado y ponerlo en el otro para que se solucionen las historias. Y que los seguros privados sí sean apartados y que funcione el seguro del IPS para lo que se gestó, para ayudar o beneficiar a la gente que necesita. Y suspender, por supuesto, los seguros privados. Tenemos entendido que, bueno, no quiero ir mal ya porque no quiero tirar la lengua. Carlos Morínigo, 47 años, que fue desde septiembre del año pasado gerente de salud del IPS, y a su cargo habían, ¿cómo que se llama? 26.000, hay 26.000 médicos y profesionales de blanco. 2,5 billones de dólares. De dólares tiene. 2,5 billones de dólares. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Duque de Areguá, me pasa este dato. Yo hablaba en guaraníes, 2.5 billones de dólares. Y si tiene tanto dinero en los bancos y los intereses para no sé quiénes, ¿por qué de ahí nos sacan el dinero para restablecer la cuestión normal, la normativa del IPS? ¿Por qué no se hace eso? Y eso hay que preguntarle cuál es la estrategia a los miembros del consejo, al presidente del IPS, ¿por qué no se va a llevarle esa alternativa al señor presidente? Eso es por un lado. Y por otro lado, que el Estado pague al IPS lo que históricamente debe, que son 500 millones de dólares. Eso por un lado tienen que hacer que funcione ya nomás, ipso facto, por un lado. Y por el otro, si hay 2.8 billones de dólares en bancos de plaza, donde se benefician los señores que están formando parte de las roscas,
obviamente, recién tuvimos la Semana Santa, no sé, que habrán sido los primeros en ir a orar, seguramente todos esos personajes. ¿Orar qué? Y el pueblo, la gente que se desvive, ¿qué pasa? Hoy el actual presidente del IPS es Jorge Magno Brites Acosta. Magno. Tiene que ser un poco más magnánimo. Magnánimo. Magno, tiene que ser un poco más magnánimo, presidente del IPS. Y obviamente Carlos Morínigo molestaba a la cúpula esa de Magno, al consejo. Por eso lo apartan, porque están los intereses, pues. ¿Intereses para quién? Para los necesitados, ¿cómo se llaman? Los que pagan su... Asegurados. Los asegurados, no. Los intereses son para estos señores que están ahí en la cúpula y que están en la cúpula del gobierno también. Pues una cosa rarísima es que el Instituto de Previsión Social es un ente autárquico, totalmente independiente. Pero el gobierno es el que decide quién va a presidir ese ente que es manejado y sostenido financieramente por los aportantes. ¿Qué tiene que ver el gobierno acá? Porque el gobierno ni siquiera aporta los 500 millones de dólares que le debe al IPS. Porque si en este caso aportara, entonces uno se callaría, o por lo menos desviaría esta consulta o esta, qué sé yo, esta catarsis que estamos haciendo acá, ¿verdad? El Estado no tiene vela en el entierro, pero es el que maneja el IPS, diciendo quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los consejeros. No aporta nada y debe el Estado 500 millones de dólares al IPS. Y por otro lado, el IPS no tiene para comprar medicamentos. Y en el banco sí, el IPS tiene 2.8 billones de dólares. ¿Cómo se explica esto? Y a la gente que denuncia honestamente, profesionalmente, inteligentemente, alguien que quiere ayudar a que el sistema sea mucho más claro y menos turbio, lo sacan del camino. Muy fácil es la historia. Él no estaba en sintonía con lo que nosotros decíamos, sostiene este actual presidente Jorge Brites. Se encarga solamente de denunciar, como también siempre le dijeron a este Pedro Halley, ¿verdad? Que inclusive se fue junto al presidente electo en aquel momento a su propia casa a manifestarle las inquietudes que se tenía allá adentro por parte de un gran grupo de profesionales que quería simplemente que se arregle la historia, ¿verdad? Y después fue un encono terrorífico, salió en todos los diarios, no es que yo estoy inventando, entre el propio presidente y Pedro Halley. Pedro Halley sale allá arriba, no había Paula Carro en ese momento, ni la vocería, ni nada de ese tipo de cosas, porque hoy están los ministros que tampoco funcionan como tales, que serían los resortes, ¿verdad? Que son los que tienen que hablar. Nadie habla de este tipo de cosas. Tampoco el vicepresidente, Poncio Pilatos, el vicepresidente. Creo que lo escuché ahora en el programa de Galaverna hablar al vicepresidente. ¿Y cuál es el rol del vicepresidente? Tiene que justamente ayudar al presidente a que no se exponga al presidente por este tipo de cuestiones. Para eso está el vicepresidente, para eso están todos los ministros, cada uno en su rubro, y que no se lo exponga al presidente constantemente, porque su imagen se viene abajo, se degrada. Se degrada.
Bueno, Carlos Morínigo es hijo del gran Carlos Morínigo Delgado, el que fundó Canal 9, que fue el primer medio de televisión acá en Paraguay. O sea que Carlos Morínigo, por eso también lleva ese nombre, es hijo del querido y recordado siempre ex presidente y fundador de Canal 9 TV Cerro Corá. Y pasaron 50 y casi 60 años por ahí, 58 por ahí, exactamente. Y Carlos Morínigo, aquí hoy ex gerente de salud, neumólogo, es hermano o era hermano porque Julio ya falleció, el querido Coque, Jorge Morínigo también falleció, su señora también falleció. ¿Cómo que se llamaba la señora de Coque? La de cabello. Sí, la de cabello, ya tuvo. Y la única que sobrevive es Gloria Morínigo Escalante, que creo que vive en Estados Unidos. La querida Gloria, que la conocí hace muchos años. Y bueno, y tuve la suerte de hacerle una entrevista. ¿Cuántos años? ¿De 65? 59. 59, o sea que el año que viene la televisión cumple 60 años. ¿Alguien se preparará para los 60 años de la televisión? Bueno, tuve la gran suerte de hacer una entrevista, que creo que fue la primera entrevista formal así, distendida, larga, a tu papá, a Carlos Morínigo Delgado, donde él contaba todos los prolegómenos, cómo fue que... Porque él se fue con una mano atrás y otra adelante a la Philips de Holanda a decirle que queremos televisión. Todo el mundo ya tenía la televisión y la Argentina creo que hacía 10 años que tenía la televisión y nosotros no teníamos televisión. Por supuesto, televisión en blanco y negro. Esa foto ahí, ¿quiénes están? El doctor Carlos Morínigo Delgado. Ahí está Francia Campos. Está Galaverna, Juan Carlos Galaverna. Y esta señora es la mamá de Joselo Ocampos, me parece. Ah, mira. La que tenía su programa Así es Argentina, que era espectacular. Sí. Y el otro, el señor que está a la derecha, era el gran productor de Siempre en Domingo, creo que se llamaba, o Domingos Folclóricos, Domingo no sé qué cosa, tenía un programa, un mega programa. No es Aníbal Oruguay, no. Ese famoso, ¿sabes quién es ese? Este señor es el padre de este periodista deportivo que también falleció, que lleva su nombre, famoso periodista deportivo. No me aparecen los nombres ahí. No. Y bueno, en fin, es una foto histórica es una foto histórica, y con el querido profesor Carlos Morínigo Delgado ahí, que era enamorado de lo que hizo, de su televisión, y orgulloso él porque trajo la televisión. ¿Y qué es la televisión? La televisión es el medio más poderoso. ¿Por qué es el medio más poderoso? Porque aglutina lo escrito, lo audible, tipo radio, y lo visual, es la televisión que se ve. Entonces hay tres medios, porque uno, al dar una información, lee algo. Entonces se escribe para que uno lea. Ahí está. El factor escritura, y viene ahí la historia, la literatura, todo ese tipo de cosas. Después la radio, audible, aparece el audio, porque uno puede tener la televisión encendida, pero no hace falta que uno esté frente a la pantalla. Uno puede ir a cocinar, a regar, a planchar, a lo que sea, y escuchar. Ese es el efecto radio. Y después está la cuestión de la televisión, que es sí, mirar la pantalla. Por eso, reuniendo estos tres poderosos medios,
la televisión se constituye hace 59 años acá en nuestro país como el medio más poderoso. Y ahora llegó toda esa tecnología donde uno está ahí con los celulares, que también es la televisión, que es exactamente. Bueno, ahí está Alcides Rivero, che, mirá, ahí está Coque también, ahí está Coque, querido Coque. Bueno, es increíble toda esta gente, compañeros de trabajo de muchos años, y bueno, salimos en esto, vinimos por la falta de medicamentos y salimos recordando con historia. Históricamente al profesor Carlos Morínigo Delgado y al nacimiento de la televisión, que se originaba un 29 de septiembre de 1965. Canal 9 TV Cerro Corá. Bueno, muchísimas gracias, querido Carlos. ¿Qué te puedo decir? Pero vos seguís en el IPS. Sí, seguimos en el IPS. Estás en el freezer. Estás en el freezer, ¿no? Y volví a mis pacientes, que es lo más importante, ¿verdad? Ah, sí. A hacer neumología en el IPS y en el INERAN también. Ah, en el INERAN. Sí, en el INERAN. Y ahí está el doctor Infran, ¿verdad? Ese es el INGAVE. Ingavi. El doctor Ifrán es el director. El director. Osvaldo Ifrán. Que también... un capo. Un capo que estuvo con la selección paraguaya, pero que no pudieron jugar allá en Rusia. En Rusia, así mismo. Bueno, por todo lo que pasó. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por venir. Tenés que tener siempre la cabeza en alto. Lo que hiciste fue digno. Sos una persona digna. Porque lo que hiciste fue a conciencia y lo hiciste dignamente, honradamente, honestamente, y la gente va a valorar lo que vos hiciste. Muchas gracias, Bruno, y esperemos que esto sirva como un punto de inflexión para que nuestro IPS pueda reflotar. Y bueno, si tiene 2.8 billones de dólares en los bancos, por un lado el IPS, y el Estado tiene una deuda de 500 millones de dólares, es inexplicable que se esté en esta situación. Así mismo. Paupérrima, caótica y sin medicamentos en un 40%.